Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 1380. Noveno nivel de la etapa del Santo Eminente. Traductor. 549-69-03-39. Xiao Ran se levantó de su silla y le dijo: te dejo esto a ti. Si hay algo urgente, infórmame. Es mi señor. Ya Fei respondió respetuosamente. Abandona este lugar. Xiao corrió, caminó hacia su casa y vio a alguien vendiendo aus confitados. Compró los aus confitados enteros, incluido el estante. Mientras comía los aus confitados, la dulzura lo hizo sentir muy cálido y pensó en la princesa mayor. Ella ha estado fuera por mucho tiempo. Me pregunto cómo estará ella ahora. Calculó el tiempo. No estaba lejos de los 11. En este momento, tenía muchas ganas de que le crecieran alas y volar de regreso para reunirse con la princesa mayor. ¡Ay! Xiao corrió, suspiró impotente. Miró el sol poniente. No podemos ayudarnos a nosotros mismos en el mundo marcial. Sacudiendo la cabeza, dejó a un lado sus complicados pensamientos y entró en un pequeño callejón. Con un destello de luz dorada, desapareció de su lugar original. Cuando reapareció, ya estaba en casa. En el patio trasero, Cier estaba sentada en el banco de piedra leyendo un libro. Había una taza de té sobre la mesa de piedra. Xiao Wu, las tres bestias y el dios maligno estaban jugando a un lado cuando lo vieron regresar. Los ojos de las cuatro bestias se iluminaron y rápidamente se apresuraron y se detuvieron junto a él. Les dio unas palmaditas en la cabeza y les pidió que jugaran a un lado. Se sentó frente a Cier. Cier le sirvió una taza de té y dijo con una sonrisa: ¿estás cansado, verdad? Está bien. Xiao Ran tomó un sorbo de su té. Kubo-an aún no ha regresado. Parece que solo pueden matar a 2 príncipes y no pueden matar más. Dijo Cier. Anuncios de Put Future. El emperador Uiwen está ansioso y ha enviado a las potencias de la Guardia Inferior para protegerlos en secreto. Sumado al poder que estos príncipes han traído consigo, será muy difícil tratar con ellos. ¿Peleaste con ellos? Preguntó Cier. Sí. Xiao corrió, asintió. Luego contó cómo se había encontrado con el guardia inferior cuando trataba con el quinto príncipe. Después de escuchar, Cier se tapó la boca y se rió. Estaba magníficamente vestida y solo se detuvo después de un rato. El emperador Uiwen tiene mucha mala suerte. Originalmente era un asunto del que estaba casi seguro, pero te conoció. Preguntó de nuevo. ¿Gu Yuan es tan fuerte como dijiste? Solo fuertes, no débiles. El anciano que sobrevivió desde la antigüedad tiene medios extraordinarios. Puede controlar el dominio de destrucción y el dominio de la muerte. Su potencial es infinito. Cuando sus heridas se recuperen por completo, estaremos más tranquilos con él a cargo de Zhou. Dijo Cier. Yo también lo creo. Xiao corrió, asintió. El asunto de estos príncipes está a punto de resolverse. Cuando el resto de la gente regrese, se decidirá el puesto de príncipe heredero. En ese momento, será el momento de que comience el espectáculo. ¿A quién crees que nombrará príncipe heredero? Murmuró para sí mismo. Xiao Ran intentó recordar la información restante sobre el príncipe en su mente. Esta vez, aparte del primer príncipe que no había abandonado la capital, personas poderosas como el segundo príncipe habían abandonado la capital para cazar monstruos y fantasmas. Querían hacer suficientes contribuciones para convertirse en príncipe heredero. Aparte de ellos, todavía había algunos príncipes que no habían salido. Estos príncipes eran débiles y la familia de su madre tampoco era fuerte. Sabían que no estaban calificados para luchar por el puesto de príncipe heredero, por lo que no salieron. Encontrar el objetivo del emperador Uiwen entre estos príncipes fue más difícil que ascender al cielo. No puedo adivinar. Xiao corrió, negó con la cabeza. Hay una cosa más que quizás no sepas. Dijo Cier. ¿Qué pasa? Nuestra gente ha sentido en secreto que la Guardia Inferior ya ha puesto sus ojos en las fuerzas de estos príncipes. Cualquiera que les sea leal ya ha estado en la lista preparada por el emperador Uiwen. Por el momento no han hecho ningún movimiento. Cuando llegue el momento, será el momento de recoger la red. Cier presentó. Anuncios de Put Future. Acabo de llegar de la casa de Ya Fei, ¿por qué no la escuché decir nada? Ella pensó que tal vez me habías escuchado, así que no hizo nada innecesario. Dijo Cier. No importa quién sea el príncipe heredero, el espectáculo está por comenzar. Solo tenemos que mirar desde el margen y observar el espectáculo en silencio. Dijo Xiao Ran. Recientemente ha habido muchos extraños en la capital. Le pedí a Ya Fei que investigara.
Esta gente es muy famosa. Algunos de ellos son de Tierra Santa, y uno de ellos es la espada inmortal de Tierra Santa. ¿Espada inmortal Tierra Santa? Xiao corrió, frunció el ceño. Pensó en el pasado. Se dirigió hacia el patio de Shen Yulong y se encontró con un joven en el camino. Era el santo del santuario inmortal de la espada y fue salvado por él cuando estaba siendo perseguido por el gran anciano de la raza Hyonki. ¿Podría ser que la gente de la Tierra Santa inmortal de la espada vino aquí para vengarse de la corte imperial de Zhou? Pensando en ello, era realmente posible. Después de todo, un santo de Tierra Santa había sido intimidado. Incluso si la otra parte fuera la corte imperial del estado de Zhou, si no se vengaran de él, ¿no sería eso decirles a todos que pueden hacer lo que quieran? Incluso el santo estaba siendo intimidado y ni siquiera se atrevió a soltar un pero. ¿Cómo podría hacer las cosas en el futuro? Esposo, ¿lo conoces? Zier tenía curiosidad. No. Xiao corrió, negó con la cabeza. Sin embargo, salvé al santuario inmortal del santo hijo de la espada la última vez. Estaba siendo perseguido por la tribu Hyonki. Probablemente esté aquí para vengarse. ¿Venganza? Sí. Xiao corrió, asintió. Explicó brevemente cómo el gran anciano de la tribu Hyonki estaba persiguiendo al santo hijo de la tierra sagrada inmortal de la espada. El principio es como tal. Zier entendió. No era de extrañar que personas de la Tierra Santa Inmortal de la Espada aparecieran aquí en este momento. Este va a ser un buen espectáculo. Prepara unas sandías. Nos los comeremos y veremos el espectáculo. Xiao corrió, bromeó. ¿Qué? Esposo, eres tan malo. A Zier le hizo gracia. Se levantó del banco de piedra. Iré a cocinar. Se dio la vuelta y fue a la cocina. Después de que ella se fue, Xiao corrió, terminó el té en su taza, se levantó del banco de piedra y entró en la habitación lateral. Capítulo 1381. Capítulo 364. Noveno nivel de la etapa del Santo Eminente. Traductor. 549-69-03-39. Abrió el libro dorado del destino y comprobó sus ganancias. Había un total de 22 artículos y las recompensas fueron muy generosas. Matar a 3 príncipes y 4 emperadores seguidos, incluso si esos demonios y fantasmas no fueran profundos, había demasiados. Las recompensas fueron espectaculares. 200.000 años de cultivo marcial, 200.000 años de cultivo del alma, 2 píldoras de destino amarillas negras, 2.000 frutos ki de esencia espiritual celestial, 10.000 pies de dominio del tiempo, 10.000 pies de dominio espacial, 10.000 pies de dominio de reencarnación, 10.000 pies de dominio de los 5 grandes elementos, 10.000 pies de dominio devorador, una semilla de ley caótica, una de las 10 leyes supremas, 3 agua bendita ligera 200 gotas, tarjeta de avance de reino pequeño, limitada al nivel de Dios demonio, 1, píldora del reino emperador 1, metal dorado esencia 500 kilogramos, arena estrella 100 granos, antiguo fragmento del árbol de la vida 3 piezas, ki de justicia 100 años, ki de espada 100 años, ki literario 100 años, primera esencia agua pesada 50 gotas, ki de dragón 20 años, píldora de la ley suprema 1. Explotó de nuevo. Especialmente la semilla de las leyes caóticas, una de las 10 leyes supremas. Había llegado en el momento adecuado. Con esta semilla de ley caótica, se podrían nutrir las semillas de las 10 leyes de la 12ª espada y se podría comprender una de las 10 leyes supremas. En ese tiempo, su fuerza de combate alcanzaría un nivel aterrador. Y NBSP. Incluso si se enfrentara a un dios maligno del mismo reino, podría reprimirlos y presionarlos contra el suelo. Había fusionado 200.000 años de cultivo marcial. Su etapa marcial había aumentado 2 niveles y ahora estaba en el 9º nivel de la etapa Santo Eminente. Estaba a solo un paso de la etapa perfecta del Santo Eminente. Su dominio temporal había aumentado en 20.000 pies, alcanzando los 14.800 pies. Después de fusionarse con la recompensa de 10.000 pies, había alcanzado los 15.800 pies. Su gran dominio de 5 elementos había aumentado en 20.000 pies, alcanzando los 14.800 pies. La recompensa de 10.000 pies por la fusión fue de 15.800 pies en total. Su dominio devorador innato había aumentado en 20.000 pies, alcanzando los 10.800 pies. La recompensa de los 10.000 pies había llegado a los 11.800 pies. Su cultivo de Spirit Master había llegado al 9º nivel del reino espiritual santo, y el poder de su alma se había vuelto aún más fuerte. Su dominio espacial había aumentado en 20.000 pies, alcanzando los 13.300 pies. La recompensa de 10.000 pies fue de 14.300 pies en total. Sacó las 2 pastillas de la fortuna amarillas y negras.
Era un elixir supremo que podía mejorar la fuerza física. Un elixir de fortuna amarillo-negro podría mejorar un pequeño reino. Tomó las 2 pastillas de la fortuna amarillas y negras. Tan pronto como la píldora entró en su estómago, se convirtió en una fuerza enorme que nadó en su cuerpo. La enorme fuerza parecía querer destruir su cuerpo en un instante. Sin embargo, el cuerpo físico de Xiao Ran era demasiado anormal. El poder de las 2 píldoras de la fortuna amarillas y negras era demasiado débil frente a su enorme cuerpo físico. Ni siquiera pudo hacer una sola ola antes de ser suprimido. A medida que se refinaba el poder medicinal, su base de cultivo físico también aumentaba rápidamente. En solo unos minutos, había avanzado 2 etapas y era comparable a una potencia eminente de la etapa santo de 8º nivel. Su dominio de reencarnación había aumentado en 20.000 pies, alcanzando los 13.800 pies. Después de fusionarse con este dominio de reencarnación de 10,000 pies, tenía un total de 14,800 pies. Mantendría el fruto de la energía de la esencia del espíritu celestial por ahora y lo usaría cuando reuniera más. Anuncios de Put Future. Sacó la tarjeta de mejora del pequeño reino. Estaba limitado al poder mágico a nivel de Dios, y era correcto usarlo en mundos tan cercanos pero separados. Cerca, pero a mundos separados, nivel Dios demonio. Perfección. El número de fragmentos del antiguo árbol de la vida había llegado a 17. Después de combinar el ki de rectitud, el ki de espada y el ki literario, su fundación volvió a ser más fuerte. Aunque su cultivo no aumentó mucho, su fundación se hizo más fuerte. Luego, fusionó la energía del dragón. No podía explicarlo claramente, pero de alguna manera, Xiao Ran sintió que su potencial se había vuelto más fuerte. Todo lo que quedó fue la píldora de la ley suprema, la píldora del reino emperador y la semilla de la ley caótica. Suelta el sello de la sombra y deja salir al emperador inmortal del norte oscuro. Hubo un destello de luz verde. El emperador inmortal del norte oscuro salió de su sombra y se detuvo a su lado. Mirando la habitación familiar frente a él, bromeó. ¿Has vuelto? Sí. Xiao corrió asintió. Entonces, ¿por qué me pediste que saliera? El emperador inmortal del norte oscuro no entendió. Miró a Xiao y corrió con sospecha, como si quisiera ver a través de él. Atrapar. Xiao Ran sacó la píldora del reino emperador y la arrojó. Los ojos del emperador inmortal del norte oscuro se iluminaron mientras miraba la píldora del reino emperador que volaba hacia él. Rápidamente extendió la mano y tomó la pastilla. Gracias. No digas cosas tan inútiles. Date prisa y come. Yo te protegeré. Dijo Xiao Ran. Sí. Respondió el emperador inmortal del norte oscuro. Inmediatamente se sentó en el suelo con las piernas cruzadas. Consumió la píldora del gran emperador y comenzó a refinarla. 10.000 rayos de luz azul brotaron de su cuerpo. A medida que se absorbía el poder medicinal de la píldora del reino emperador, su aura se hacía cada vez más fuerte. Esperó hasta que todos los extraños fenómenos fueron controlados y el aura regresó a su cuerpo. Abrió los ojos y se levantó del suelo. Suspiró. Este último nivel es realmente difícil de superar. Esta ya es la tercera píldora del gran emperador, pero aún no ha llegado al gran emperador del 10º nivel. Pero no pasará mucho tiempo. Puedo sentir que podré llegar al nivel 10 de gran emperador con una píldora de gran emperador más, añadió. Sí. Sí, respondió Xiao Ran. Sacó la espada natal Ki que la 12ª espada había dejado atrás. ¿Tienes pastillas de ley suprema? Preguntó el emperador inmortal del norte oscuro con sospecha. No solo esto. Hay cosas aún mejores. Dijo Xiao Ran. ¿Qué es? Es una de las 10 leyes supremas, la semilla de la ley del caos. Es perfecto para él refinar y cultivar la semilla de la ley suprema en su cuerpo. En ese momento, la fuerza de la 12ª espada definitivamente estallaría y alcanzaría un nivel aún más aterrador. Para nosotros, también nos dará más fundación. Xiao Ran dijo seriamente. Anuncios de Put Future. ¿Quieres hacer algo grande en Zou antes de irte? El emperador inmortal del norte oscuro se sorprendió. Sí. Xiao Ran no ocultó nada y asintió honestamente. La oportunidad esta vez es realmente demasiado buena. Aparte de nosotros, hay otras personas. La gente de la Tierra Santa Inmortal de la Espada también está aquí. Con una fuerza tan grande, si hacemos un movimiento en el momento crítico, definitivamente podremos asestar un duro golpe al estado de Zou. ¿Quieres que la 12ª espada detenga a la divina concubina? ¿Comprarles algo de tiempo? Acción. Daremos un paso a la vez. Xiao corrió negó con la cabeza. Sus fríos ojos se posaron en el palacio y su intención asesina se disparó. Dijo fríamente. No me dejes encontrar una oportunidad, aunque sea pequeña.
Aprovecharé esta oportunidad para matar al emperador Huiwen. Si la técnica demoníaca devoradora de cielo se tragara al emperador Huiwen. Pensando en esto, Xiao Ran no se atrevió a pensar más en eso. Temía no poder evitar correr al Palacio Imperial y matar al emperador Huiwen. Estás realmente loco. El emperador inmortal del Norte Oscuro estaba completamente convencido. Él suspiró. Quien sea tu enemigo, tiene mucha mala suerte. Añadió. Sin embargo, ser tu amigo es una especie de fortuna. De hecho, sonó de repente la voz de Sword 12. Una luz espiritual azul cielo brilló y, como innumerables pequeñas estrellas, se juntaron para revelar su figura. Su rostro frío en realidad tenía una sonrisa. En aquel entonces, por el bien de King Ning, yo también estaba así de loco. Eres muy rápido. Xiao corrió bromeó. Luego, guardó su espada natal Ki. Atrapar. Luego, arrojó la píldora de la ley suprema y la semilla de la ley caótica. El emperador inmortal del Norte Oscuro estaba extremadamente envidioso. Si esto fuera para él, no podría usarlo por el momento. No tenía sentido sentir envidia. Cuñado. La espada número 12 también cambió y lo llamó cuñado. ¡Qué laméculos! El emperador inmortal del Norte Oscuro se burló en su corazón. No se atrevió a decirlo en voz alta por miedo a ser golpeado por la 12ª espada. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y asumió una postura de cultivo mirando al cielo. Sword 12 no perdió más tiempo y consumió la píldora suprema nomológica. Hizo circular su cultivo para refinar el enorme poder medicinal. El extraño fenómeno aumentó y el ki se extendió, llenando la habitación. Todo el proceso duró 15 minutos antes de detenerse. Después de refinar la píldora suprema de la ley, su nivel de cultivo aumentó en un pequeño reino y alcanzó el nivel 5 del reino de los mitos. Miró la semilla de la ley caótica que tenía en la mano, que era una de las 10 leyes supremas. Incluso con su temperamento, no podía mantener la calma. Con expresión ardiente, abrió la boca y tragó la semilla de la ley caótica. Tan pronto como entró en su estómago, lo controló para fusionarse con la semilla de la ley suprema en su cuerpo. Zumbido. En un instante, innumerables rayos de luz brotaron de su cuerpo. Una aura aún más poderosa se extendió y llenó toda la habitación. Date prisa y ataca. La expresión de Xiao Ran cambió. Capítulo 1382. La 12ª espada comprendió la ley del caos. El 12º príncipe gana. Traductor. 549-69-03-39. Dominio del tiempo. Dominio espacial. Dominio de la reencarnación. Instantáneamente usó los 3 dominios supremos y los fusionó, envolviendo toda la habitación. Bajo la supresión del dominio supremo, la enorme presión y el enorme fenómeno emitido por la 12ª espada quedaron confinados en la habitación. El emperador inmortal del Norte Oscuro tampoco se quedó inactivo. Rugió en voz baja. Dominio caótico. Con un movimiento de su palma, golpeó con todas sus fuerzas. Una luz verde salió corriendo y envolvió la habitación, fusionándose con el dominio del ser supremo de Xiao Ran. Bloqueó todos los fenómenos inusuales en la habitación, evitando que se filtraran. Estaba mirando la 12ª espada. Cuando la semilla de las leyes caóticas se fusionó con la semilla de la ley suprema en su cuerpo, el poder de las leyes caóticas floreció. Salió de su cuerpo y se transformó en un enorme fenómeno que apareció en la habitación. La aparición de la ley suprema fue realmente demasiado anormal. La pequeña habitación se llenó de un enorme fenómeno. Los verdaderos espíritus, montañas y ríos, el sol, la luna, las estrellas, etc., aparecieron uno tras otro. Fue una presión enorme. Incluso si la 12ª espada no liberó intencionalmente su poder, solo el poder de la ley soberana misma fue suficiente para presionar el dominio caótico del emperador inmortal del Norte Oscuro hasta el punto de que estuvo a punto de colapsar. ¿Son las leyes Paragón tan poderosas? El emperador inmortal del Norte Oscuro maldijo. Si la 12ª espada tomara la iniciativa de atacar, ¿seguiría vivo? Tengo miedo de tener una muerte fea. Afortunadamente, Xiao Ran actuó a tiempo y bloqueó la presión de la ley caótica con los 3 dominios supremos que se habían fusionado. Sin embargo, toda la presión estaba sobre Xiao y corrió en un instante. Anuncios de Put Future. No se trataba de nivel de cultivo, se trataba de las leyes. El dominio del caos era realmente poderoso, pero aún tenía que transformarse en una ley del caos. Incluso si así fuera, no sería una de las 10 leyes supremas. Acción. Sin embargo, el tiempo, el espacio y la reencarnación eran los poderes de las 10 supremas. Mientras Xiao corrió hacia el reino de los mitos, los 3 poderes supremos podrían transformarse en leyes supremas.
En esencia, era lo mismo que las leyes del caos, y tenía una clasificación más alta que ellas. La cantidad fue la clave de la victoria. Incluso si la calidad de la ley del caos era muy alta, todavía no podía atravesar el alcance del dominio supremo y salir corriendo de la habitación. En el mundo exterior apareció un fenómeno enorme. Gran dominio innato de los 5 elementos. Xiao Ran no quería estropearlo. Otro tipo de poder de dominio surgió y se fusionó con el dominio supremo. Aunque no era tan poderoso como el dominio supremo, seguía siendo muy poderoso. Con su ayuda. Las leyes caóticas emitidas por la 12ª espada ya no podían causar ondas y fueron suprimidas en la habitación. El emperador inmortal del norte oscuro parpadeó. Parecía como si no tuviera nada que hacer ahora. Hizo un sello manual y guardó el reino del caos. Eres un verdadero pervertido. Él suspiró. No hagas comentarios tan sarcásticos. Xiao Ran le puso los ojos en blanco. Usar el poder de los 4 dominios consumió mucho poder espiritual. La gente común no podía soportarlo en absoluto. Sin embargo, la fundación de Xiao Ran era demasiado profunda. La técnica de control espiritual de los 9 cielos ya se había completado. Incluso si el consumo fuera enorme, podría compensarlo rápidamente, por lo que no había necesidad de preocuparse por esto. Miró la 12ª espada. Cuando termine su reclusión, nuestra fundación volverá a ser más fuerte. La 12ª espada que ha comprendido la ley suprema, me pregunto quién en el país Zhou podrá detenerlo. También tengo mucha curiosidad. Ya era tan aterrador antes de dominar la ley suprema. Ahora que domina la ley suprema, ¿qué tan poderoso será? El emperador inmortal del norte oscuro asintió con la cabeza. Bajó la mirada de los dos. Después de unas 4 horas, las leyes caóticas que rodeaban la 12ª espada fueron absorbidas por su cuerpo y guardadas. Anuncios de Put Future. También terminó su cultivo, abrió los ojos y se levantó del suelo. Gracias. Dijo solemnemente la 12ª espada. Recolectar. Con un movimiento de su mano, Xiao Ran mantuvo el dominio del Ser Supremo y el dominio de los 5 grandes elementos. No hay necesidad de agradecerme. Simplemente no esperaba que comprender las leyes del caos causara tanta conmoción. Claramente quieres controlarlo, pero no importa cuánto lo intentes, simplemente no puedes. Si no hubiera actuado a tiempo, los expertos de la corte imperial ya habrían llegado. Dijo la 12ª espada. El emperador inmortal del norte oscuro se acercó y preguntó en tono serio. ¿Con tu fuerza actual, puedes entrar en el palacio del estado de Zhou? ¡No! La 12ª espada negó con la cabeza. Él explicó. Hay viejos monstruos escondidos en el palacio con un cultivo muy fuerte. Incluso con la ayuda de la ley del caos, no puedo matar al emperador Hui Wen bajo su protección. Si me encuentro con la divina consorte otra vez, solo necesitaré un movimiento para derrotarla, añadió después de una pausa. ¿Tienes tanta confianza? Xiao corrió bromeó. Sí. Sword 12 no fue modesto y asintió directamente. Si los 2 príncipes restantes no han sido tratados en la prisión del inframundo antes de que oscurezca, regresarán. En ese momento, el emperador Hui Wen elegiría a uno de ellos y le conferiría el título de príncipe heredero. Ese será el momento de actuar. Dijo Xiao Ran. ¿Está listo? Sí, respondió Espada 12. Descansen aquí un rato. Voy a salir un rato. Llámame si hay algo. Dijo Xiao Ran. Ninguno de los dos le preguntó qué estaba haciendo ahí fuera. Las personas inteligentes no necesitaban preguntar demasiado. Ya lo había adivinado. Si lo dijera en voz alta, solo haría que todos se sintieran incómodos. Él abrió la puerta. Xiao Ran salió. Solo la 12ª espada y el emperador inmortal del norte oscuro quedaron en la habitación. ¡Ay! Al ver cerrarse la puerta, la 12ª espada suspiró. ¿Por qué suspiras? El emperador inmortal del norte oscuro puso los ojos en blanco. Si su Alteza supiera esto, me pregunto cuál sería el resultado. Dijo la 12ª espada. La Su Alteza a la que se refería era la princesa mayor. ¿No lo sabía ya Su Alteza? Capítulo 1383. La 12ª espada comprendió la ley del caos. El 12º príncipe gana. Traductor. 549-69-03-39. Acción. La 12ª espada quedó atónita por un momento, pero pronto entendió. Cuando Cier estaba en la capital del país Xia, vivía con Xiao Ran. Era imposible que la princesa mayor no lo supiera. Como lo sabía, no lo dijo en voz alta durante su estancia en la capital del país Xia. Esto significaba que Cier había pasado la prueba. Estaba calificada para cuidarlo. Me he dejado llevar demasiado. La 12ª espada se rió amargamente. En el dormitorio.
Cier estaba sentada en una silla, leyendo un libro en silencio, esperando a que Xiao corriera. Cuando escuchó pasos, miró hacia arriba y vio a Xiao corriendo desde afuera. Él sonrió y dijo, ¿terminaste? Sí. Xiao Ran se sentó a su lado. Él tomó su mano y la atrajo hacia él. Explicó brevemente el asunto de la 12ª espada. Después de escuchar. En este caso, tendremos la iniciativa, dijo Cier. No importa si tenemos éxito o no, nadie puede quedarse si queremos irnos. ¿Sí? Xiao corrió asintió. Al dominar las leyes del caos, la 12ª espada es naturalmente ventajosa para un lugar invencible. Con la ayuda de mi dominio de tiempo, espacio y reencarnación y el poder del destino de Tianpen, tenemos el poder de los 5 soberanos. Incluso si Zhou quiere rodearnos, no podrán hacerlo. Esposo, ¿has oído hablar de algún rumor? Cier se dio la vuelta. Un par de hermosos y profundos ojos de flor de durazno se posaron sobre él. Ella extendió la mano y le acarició la cara, luego arregló su ropa sucia. Luego dijo, se dice que si alguien puede dominar el poder de los 10 grandes soberanos y fusionarlos, habrá una gran sorpresa. Incluso los verdaderos dioses en el 10º nivel del reino de los mitos se volverían locos por eso. ¿Existe tal dicho? Xiao Ran quedó atónito. Esta era la primera vez que había oído hablar de ello. Sí. Cier asintió pesadamente. Ya dominas 3 poderes supremos. Con el dosel del gran sabio y la 12ª espada, tienes 5. Has recogido los 5 espíritus. Cuando regreses al país Xia, podrás usar el poder de los 5 espíritus para comprender otro poder supremo. Este es el 6º. Solo quedan 4. Si trabaja más duro, es posible que pueda tener éxito. Difícil. Xiao corrió negó con la cabeza. Solo con la ayuda del libro dorado del destino pudo obtener el poder de los 3 maestros supremos. Si quisiera obtener los 4 poderes supremos restantes, no tendría la confianza para hacerlo incluso si hiciera trampa. Sacudió la cabeza. Intentaré dar lo mejor de mí. Sí. Cier asintió. Miró la comida en la mesa. Había pasado tanto tiempo y la comida ya se había enfriado. Levantó la palma y la energía espiritual brotó de su palma. Envolvió los platos y empezó a calentarlos. Muy rápidamente. Los platos ya estaban calentados. Anuncios de Put Future. Cier le entregó el cuenco y los palillos, sirvió una copa de vino y la colocó frente a Xiao Ran. Quería decir algo pero no lo hizo. ¿Qué ocurre? Xiao Ran tomó su mano y preguntó suavemente. Esposo, hemos estado juntos durante tanto tiempo, Yingluo. En ese momento, Cier dejó de hablar. Se tocó la parte inferior del abdomen con la mano derecha y pareció decepcionada. Luego, continuó con el tema. ¿Por qué no hay ninguna reacción en mi estómago? Tal vez nuestro cultivo sea demasiado alto, debemos intentarlo unas cuantas veces más antes de poder tener éxito. Dijo Xiao Ran. Entonces date prisa y come. Instó Cier. Sí. Xiao corrió asintió. Él terminó rápidamente la comida, sin siquiera tardar 8 minutos. Ya preparé el barril de baño. Cier se sonrojó y dijo en voz baja. Tomando la mano de Xiao Ran, caminó hacia la bañera y lo ayudó a bañarse. Por otro lado, la operación en la prisión del inframundo había terminado en un fracaso. De los 4 príncipes, solo habían matado al 7º y 10º príncipes. Cuando actuaron contra los 2 príncipes restantes, los expertos de la Guardia Inferior saltaron en secreto para detenerlos. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas después de la batalla. Impotente. Después de una cuidadosa consideración, Kubo-an y los demás no tuvieron más remedio que abandonar su plan y regresar a la capital. Cuando se enteraron de que la misión de Xiao Ran se había completado, que los 3 príncipes habían sido asesinados sin un solo superviviente y que incluso los expertos de la Guardia Inferior que habían estado protegiendo en secreto a los príncipes habían sido eliminados, se sorprendieron mucho. Después de la discusión, Kubo-an decidió buscar a Xiao Ran para discutir qué hacer a continuación. Cuando llegó aquí, miró las formaciones abiertas y las restricciones. Ya había pasado medio día desde que envió el mensaje, pero no hubo respuesta alguna. Impotente, solo podía esperar a un lado. En la habitación, la 12ª espada y el emperador inmortal del norte oscuro estaban jugando al ajedrez. Kubo-an está aquí. ¿Debería dejarlo entrar? Preguntó el emperador inmortal del norte oscuro. Él no dijo nada, así que no lo sabía. La 12ª espada negó con la cabeza. Resbaladizo. El emperador inmortal del norte oscuro lo regañó en broma. Esperó toda una noche. En el palacio imperial. En el estudio imperial. La noticia del regreso de los príncipes 11 y 12 ya se había extendido por toda la capital.
Desde los ministros de la corte imperial hasta los oficiales ordinarios, todos sabían que el puesto de príncipe heredero iba a recaer en uno de ellos. Y ahora, quien pudiera matar la mayor cantidad de demonios y fantasmas sería coronado príncipe heredero. En el trono del dragón, el emperador Huiwen se quedó inexpresivo. La muerte continua de 5 príncipes había sido un duro golpe para él. Incluso si aprovechó esta oportunidad para eliminar en secreto a las personas detrás de estos 5 príncipes, todavía estaba muy reacio y enojado. Especialmente al final. Se enteró por el guardia inferior que de hecho era la prisión inferior quien había hecho esto. Anuncios de Put Future. Su ira hacia este grupo de ratas apestosas podría incluso perforar el cielo. Ahora que había llegado el momento y los 2 príncipes habían regresado, podían llevar a cabo el segundo paso del plan. Harían un movimiento contra este grupo de ratas apestosas y las exterminarían aún más. Luego, le conferirían el título de príncipe heredero y completarían el resto del plan. Su majestad, las 2 majestades todavía están esperando fuera del salón. Eunuco Ma advirtió en voz baja. Déjenlos entrar, dijo el emperador Huiwen. Es su majestad. Ma Gongong se fue. Abrió la puerta del palacio. Los ojos de los príncipes 11º y 12º se iluminaron cuando lo vieron. Ambos sabían que había llegado el último momento y su éxito dependería de ese momento. Pensando en esto, miró a la otra parte con frialdad. Aunque parecía estar sonriendo, sus ojos en realidad eran fríos e indiferentes. Quería matar a la otra parte. Se detuvo frente a ellos. Su majestad, dijo el eunuco Ma, permítales entrar a los 2. Movió su cuerpo. Los 2 príncipes le saludaron con la cabeza e inmediatamente entraron al estudio imperial. Saludos, padre. En el salón principal, los 2 príncipes se inclinaron respetuosamente. Sí. El emperador Huiwen asintió. Ustedes 2 lo hicieron bien esta vez. Entre los muchos príncipes, solo ustedes 2 completaron la misión. Tu fuerza, suerte y oportunidades son mejores que ellas. Los 2 príncipes se rieron cuando escucharon a su padre elogiarlos. Ya he hecho que personas calculen sus contribuciones. Quien haga la mayor contribución será coronado príncipe heredero. Dijo el emperador Huiwen. Al escuchar esto, los 2 príncipes sabían que habían llegado al último paso. Rezó para que su contribución fuera mayor que la de la otra parte y pudiera arrebatarle el puesto de príncipe heredero. Al poco tiempo, mientras los 2 príncipes esperaban ansiosamente, el eunuco Wen entró desde afuera y le entregó una lista al emperador Huiwen. Luego, ella se paró a su lado. El emperador Huiwen lo miró casualmente y le entregó la lista a Ma Gongong. Tomó la lista de nombres. Eunuch Ma se acercó para dejar que los 2 príncipes echaran un vistazo. El 11º príncipe tomó la lista primero. Observó el nivel de cultivo, el número y las contribuciones de los demonios que había matado. Todos estaban en lo cierto. No hubo diferencia. Luego, miró la cantidad de demonios que el 12º príncipe había matado. Al ver que la otra parte tenía 3 demonios más que él y el resto eran iguales, la contribución del 12º príncipe fue ligeramente mayor que la suya. Estaba estupefacto. El puesto de príncipe heredero lo había abandonado debido a 3 demonios. Su corazón era como cenizas muertas y no estaba dispuesto. Apretó los puños con fuerza, como si quisiera perforar el cielo. Sin embargo, no se atrevió a demostrarlo. Como príncipe, estaba calificado. Él sonrió y dijo: «Felicidades, 12º hermano». Le pasó la lista de nombres. Al escuchar esto, el 12º príncipe supo que le esperaba algo. Tomó la lista de nombres y la miró. Estaba encantado. Los 3 demonios que mató no eran demonios en absoluto. Eran sus subordinados. Cuando regresó, descubrió la cantidad de demonios que el 11º príncipe había matado y sus niveles de cultivo. Los mató a los 3 y los usó para atribuirse el mérito. Así fue como llegó a donde estaba ahora. Capítulo 1384. La 12ª espada y Zi. Enfrentamiento de así que solo soy yo el payaso. Traductor. 549-69-03-39. Tomó la lista de nombres. El 12º príncipe fingió mirar la lista, luego la guardó y puso una mirada humilde. Me has dejado ganar, 11º hermano. Le entregó la lista de nombres al eunuco Ma. El eunuco Ma tomó la lista de nombres y una vez más se detuvo frente al emperador Huiwen, colocando respetuosamente la lista de nombres sobre la mesa imperial. ¿Tiene alguna objeción a la cantidad de demonios y su cultivo en la lista?, dijo el emperador Huiwen. No, no lo hice. Los 2 hablaron al mismo tiempo. No importa cuán infeliz fuera el 11º príncipe, solo podía soportarlo. Si se atreviera a mencionar el significado en este momento, el emperador Huiwen sería el primero en no dejarlo ir.
Estaba tan furioso que quiso hacer un enorme agujero en el cielo. La voz del emperador Uiwen volvió a sonar y los dos apresuradamente aguzaron sus oídos para escuchar. Ya dije antes que quien mate a la mayor cantidad de demonios y tenga el mayor cultivo será coronado como príncipe heredero. En este punto, el emperador Uiwen hizo una pausa deliberadamente por un momento para mantener en suspenso al 10º príncipe. Aunque el 10º príncipe estaba ansioso y deseaba decirlo antes, todavía se sentía incómodo si el emperador Uiwen no lo decía. Afortunadamente, el emperador Uiwen no lo mantuvo colgado por mucho tiempo. Observó la actuación del 10º príncipe y dijo: Doner, esta vez hiciste un buen trabajo. Este está muy satisfecho. 3 días después, serás coronado príncipe heredero. El nombre del 10º príncipe era Zoudon. Inmediatamente dio un paso adelante, su rostro se llenó de alegría manifiesta. Gracias, padre. Has estado corriendo afuera durante tanto tiempo. Estás cansado. Puedes irte. El emperador Uiwen agitó la mano. Es padre. X2. Los dos inmediatamente se inclinaron y se fueron. Después de que se fueron, solo el emperador Uiwen y el eunuco Ma quedaron en el estudio imperial. Anuncios de Put Future. ¿Estás listo? Preguntó el emperador Uiwen. Su majestad, todo está listo. Podemos actuar en cualquier momento. Dijo el eunuco Ma. No me decepciones otra vez esta vez. Este viejo sirviente tomará medidas personalmente. Eunuch Ma guardó silencio por un momento antes de hablar. Sí. El emperador Uiwen asintió sin comprometerse. En ese momento, Eunuch Ma se dio la vuelta y se fue. Envíe una orden al sacerdote taoísta Chen Gong. Ordenó el emperador Uiwen. Es su majestad. Respondió el eunuco Wen. Miró el cielo nocturno afuera. Una luz fría parpadeó en los ojos del emperador Uiwen mientras pensaba fríamente. Después de esta noche, incluso si hay algunos sobrevivientes de la prisión inferior que tienen la suerte de escapar de este desastre, serán inofensivos. En el dormitorio. Después de la tormenta todo volvió a la normalidad. Kubo-an está aquí, dijo Xiao Ran casualmente mientras yacía en la cama. Lo supo en el momento en que llegó. Saberlo era una cosa, pero dejarlo entrar era otra. No había terminado con su negocio y no tenía tiempo para entretenerlo. Probablemente sea por la misión. Dijo Ciber. Esposo, ¿quieres ir a echar un vistazo? Este tipo no tiene buen ojo. No quiero molestarme con él. Dijo Xiao Ran. Cier se divirtió y se rió como una campana. Vamos a echar un vistazo. Sí. Sí, respondió Xiao Ran. Se bajó de la cama. Cier lo ayudó con cuidado a vestirse. Xiao corrió, abrió la puerta y salió. Anuncios de Put Future. Se paró en el patio. Mirando a Kubo-an afuera, agitó su mano derecha y abrió la matriz y la barrera, revelando un pasaje para que entrara. Kubo-an había estado preparado para esperar aquí toda la noche. No esperaba que en este momento, la matriz y el límite se abrieran. Sus ojos se iluminaron, se levantó apresuradamente y salió al patio. Acción. Cuando entró, la matriz y la barrera se cerraron nuevamente. Cuando vio a Xiao correr de pie en el patio, sonrió y bromeó. Pensé que estabas dormido. Realmente sabes cómo elegir el momento. No viniste durante tanto tiempo por la tarde, pero elegiste venir por la noche. Xiao corrió, lo fulminó con la mirada. Se sentó en su banco de piedra. Sacó algunos platos estofados y los colocó sobre la mesa de piedra. Kubo-an palmeó la mística bolsa vacía que colgaba de su cintura y sacó 2 jarras de buen vino. Luego le entregó un frasco. Tomó el vino. Xiao Ran abrió la jarra de vino. El rico aroma del vino flotaba desde dentro. Respiraba con dificultad y no podía esperar a terminar todo el frasco de un solo trago. Aparte de eso, el vino también contenía mucho poder espiritual. Era tan denso que era casi tangible, como un océano líquido. ¿Dónde lo obtuviste? Preguntó Xiao Ran con curiosidad. Lo obtuve al matar al 7º príncipe. Es una lástima que solo haya 2 frascos. Kubo-an negó con la cabeza. 2 frascos ya están muy buenos. Dijo Xiao Ran. Tomó un sorbo de la jarra de vino. Cuando el vino entró en su estómago, la fragancia del vino se hizo aún más fuerte. Chuner no se disipó y se acumuló en su estómago. Incluso el vino espirituoso elemental no se podía comparar. Comparado con este vino, le faltaba un poco de sabor. Buen vino. Si no es algo bueno, ¿no sería vergonzoso sacarlo? Kubo-an sonrió. Arrancó una pierna de pollo y empezó a comer. Mientras comía, preguntó casualmente. ¿Cómo lograste hacerlo con el 2º príncipe, el 4º príncipe, el 5º príncipe y las personas que estaban secretamente protegidas por la guardia inferior? ¿Deshágase de todos ellos? ¿No dejaste escapar a ninguno? Así como así.
Xiao corrió, se encogió de hombros. La prisión del inframundo es un lugar grande. Has ocupado la capital del estado de Zhou durante tanto tiempo y has matado a 4 príncipes. Incluso si los guardias del inframundo hicieran un movimiento, no deberían ser tu rival. Kubo-an sonrió con amargura. Agarró la jarra de vino, tomó un gran trago y luego la volvió a dejar. No pensamos en esto. Inmediatamente explicó la situación. Resultó que después de tratar con el 7º y 10º príncipe, su objetivo era el 11º príncipe. Ya habían preparado una emboscada y, justo cuando estaban a punto de hacer su movimiento, llegó el guardia inferior. Capítulo 1385. La 12ª espada y Zi. Enfrentamiento de así que solo soy yo el payaso. Traductor. 549-69-03-39. Se encontraron con los hombres del 11º príncipe y comenzaron una feroz batalla con ellos. Fue una gran batalla. Ambos lados estaban igualados y ninguno podía hacerle nada al otro. Al ver que el guardia inferior estaba pidiendo ayuda, temieron que si se demoraban más, atraerían a su gente, por lo que se retiraron. Lo mismo ocurrió con el 12º príncipe. El responsable de la operación también había fracasado. Después de escuchar, Xiao Ran frunció el ceño y golpeó la mesa con el dedo índice mientras contaba todo el incidente. Ella lo miró con expresión seria. La prisión del inframundo está en peligro. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kubo-an estaba atónito. Lo miró confundido. Piénselo, su prisión del inframundo no logró asesinar a los príncipes. Aunque somos los únicos que sabemos sobre esto, y usted solo mató al 7º y 10º príncipe, el emperador Uiwen no lo cree así. Definitivamente te culpará de todas las muertes de los 5 príncipes. Xiao Ran dijo solemnemente. 5 príncipes han muerto seguidos. Si no encontramos al autor intelectual detrás de esto, ¿cómo podemos informar a las personas detrás de estos príncipes? ¿Dónde pondría el rostro de la familia real? ¿Dónde se ubicará el prestigio del Gran Zhou? La expresión de Kubo-an era grave. No había pensado en ello antes, e incluso si lo hubiera hecho, no le habría importado. La prisión de Nether tenía una base profunda en el estado de Zhou. Era imposible encontrarlos y deshacerse de ellos con la guardia inferior. Por tanto, no pensó mucho en ello. Ahora que Xiao Ran lo había dicho, parecía ser cierto. Pero el problema era que la prisión inferior tenía muchas fortalezas. Xiao Ran vio el cambio en su expresión y adivinó lo que estaba pensando. Esta es la capital del estado de Zhou. No importa lo bien que te hayas escondido antes, esta vez has movilizado a mucha gente. Por muy cuidadoso que seas, dejarás algunas pistas. Los guardias inferiores no fueron inútiles. El emperador Uiwen había dado una orden de muerte y, si no podían encontrarla, serían ellos quienes morirían. Cualquier lugar posible es su objetivo. De repente, Kubo-an no pudo quedarse quieto por más tiempo y se levantó del banco de piedra. Su expresión cambió drásticamente, luciendo más seria que nunca. No es bueno. Si tu suposición es correcta, entonces nuestra prisión del inframundo está en peligro ahora. Tengo que regresar inmediatamente para informarles y pedirles que evacúen. Sí. Xiao corrió, asintió. Abrió la formación y la barrera. Kubo-an no se atrevió a perder ni un momento. Ejerció su técnica de escape al extremo y salió corriendo. Después de que él se fue, la 12ª espada y el emperador inmortal del norte oscuro salieron de la habitación. Anuncios de Put Future. Al mirar la jarra de vino en las manos de Kubo-an, ambos eran amantes del vino. Sus ojos se iluminaron y rápidamente tomaron el vino, sirvieron 2 cuencos y lo bebieron de inmediato. Terminó el cuenco de vino de un trago. Se sentaron alrededor de la mesa de piedra. La 12ª espada apuntó en dirección al palacio y de repente dijo: tu suposición es correcta, el emperador Uiwen ya hizo su movimiento. Esta vez, hay mucha gente y mucha gente fuerte. Esta vez, es suficiente para que la prisión del inframundo sufra. Xiao Ran tomó un sorbo de vino y esperó a que ella continuara. Sabía que la 12ª espada no hablaría sin pensar. Ha comprendido las leyes del caos de una de las 10 grandes supremas, por lo que es muy sensible a la actividad del ki. La 12ª espada extendió su mano y apuntó al aire circundante. También dominas los 3 poderes supremos. Aunque no te has transformado en ley, tu sensibilidad al aire está mucho más allá de la de los demás. Mira cuidadosamente. El aire aquí tiene una fuerte intención asesina. Miró en dirección al Palacio Imperial. Especialmente el Palacio Imperial. Cuanto más nos acercamos, más fuerte es la intención asesina. Mojó el dedo en el vino y trazó un círculo en el lugar. Señaló el centro del círculo y dijo:
Por ejemplo, ahora estamos en este punto y alrededor de este punto está la capital. Toda la capital está rodeada de un aura asesina. De esto se podría inferir que había enviado a mucha gente. Si no lo manejamos bien, me temo que todas las fuerzas de la prisión del inframundo en la capital serán aniquiladas. No me di cuenta hace un momento, pero ahora que lo mencionaste, parece ser cierto. Dijo Xiao Ran. ¿Qué planeas hacer? Preguntó el emperador inmortal del norte oscuro. Asesinato. Xiao Ran lo dejó claro. Kubo-an era su aliado, y con ellos en la superficie involucrando al emperador Ui-Wen, su prisión divina podría desarrollarse mejor. Si la prisión del inframundo resultara gravemente herida o incluso destruida, sería destruida. No solo perdería una poderosa alianza, sino que la prisión divina también quedaría expuesta en la oscuridad. Acción. Cuando se desarrolló hasta cierto punto, era inevitable que fuera el objetivo del emperador Ui-Wen, lo cual no era algo que quisiera ver. Son solo unos lacayos. Deja que Dark North te acompañe. No iré. Si los viejos monstruos en el palacio atacan o si el verdadero salón de Dios interfiere, los mataré. Sword 12 dijo con gran confianza. Está bien, dijo. Xiao Ran no tuvo objeciones. Se levantó del banco de piedra. El emperador inmortal del norte oscuro terminó el vino en su cuenco de un trago. Luego se transformó en un rayo de luz verde y entró nuevamente en la sombra de Xiao Ran. Después de sellar la sombra, asintió hacia la 12ª espada e inmediatamente se fue usando la técnica de escape de la tierra. Al poco tiempo, Cier salió de la habitación y se sentó frente a él. ¿Debería llamarte emperatriz? ¿O es la hermana Cian? La 12ª espada dejó su cuenco. Los dos eran personas inteligentes. Antes de dominar las leyes del caos, había tenido algunas dudas en su corazón. Sintió que el aura de Cier le era muy familiar, como si la hubiera visto antes. Sin embargo, después de dominar las leyes del caos, se volvió muy sensible a las auras. El aura de Cier ya no se le podía ocultar. Una luz violeta parpadeó y envolvió a Cier. Detuvo la técnica del disfraz y volvió a su apariencia original. A este respecto, anuncios de Put Future. A pesar de que Sword 12 lo había adivinado, todavía se sorprendió cuando realmente llegó este momento. Cuando pensó en los agravios que había sufrido para encontrar a la emperatriz, incluso casi perdiendo la vida, de repente se sintió agraviada. Sin embargo, cuando pensó que ahora era la mujer de Xiao Ran, no tenía dónde desahogar su ira, así que simplemente agarró la jarra de vino y se lo bebió todo. Gulú. Terminó una jarra de vino de un trago. Él sonrió amargamente. Te estuve buscando. ¿Las leyes del caos? Cier adivinó. Sí. Sí, admitió Espada 12. Como se esperaba de una de las 10 leyes supremas. Es realmente extraordinario. Dijo Cier casualmente. ¿Me estabas esperando aquí solo para exponer mi identidad? ¿El cuñado lo sabe? La 12ª espada estaba jugando una mala pasada. Había llamado a Xiao Ran cuñado debido a su relación con la princesa mayor. También le había recordado a Cier que la princesa mayor todavía lo estaba esperando en la prisión imperial. Con la inteligencia de Xia Jing y el poder que controla, ¿crees que ella no lo sabría? Preguntó Cier. ¿Su Alteza lo sabe? No me atrevo a decir si ella lo sabe, pero debe tener algunas dudas en su corazón. Dijo Cier. Entonces, ¿por qué Su Alteza todavía quiere que usted permanezca a su lado? La espada número 12 descubrió que no tenía suficiente capacidad cerebral. Amaba hasta la muerte a la princesa Qingling. ¿Pero qué pasa con Xiao Corrió? Era mucho mejor que él. Puedes preguntarle a ella. Cier no lo dijo en voz alta. ¿Él conoce tu identidad? Sí. Cier respondió. Él sabe quién soy. Ya había perdido la memoria antes. Cuando recuperé la memoria, él no sabía que ya la había recuperado. Solo se enteró después de un tiempo. ¿Él ya lo sabía? La 12ª espada volvió a resultar gravemente herida. Pensó en la causa y el efecto de este asunto. Se dio cuenta de que era solo un payaso desde el principio hasta el final. Todos lo sabían, pero ella fue la única que fue engañada en el valle. Si no hubiera dominado las leyes del caos, probablemente nunca lo habría sabido. Se sintió aún más amargado y molesto. Las comisuras de su boca se torcieron. Agarró la jarra de vino, pero el vino ya se había terminado. No tuvo más remedio que sacar una jarra de vino normal y beberlo. Dejó la jarra de vino. ¿Puedes contarme los detalles? Seguro. Respondió Cier. Desde que dejó la capital de la Gran Xia, la princesa Wei Wei conspiró contra él, perdió la memoria y Xiao Ran lo salvó, lo había estado haciendo hasta ahora. Después de escuchar, Sword 12 estaba incrédulo una vez más. ¿Una pequeña princesa Wei Wei realmente había causado un desastre tan grande?
Estaba tan cerca de permitir que su plan tuviera éxito. No pudo decir nada, así que volvió a beber para desahogar su enfado. Capítulo 1386. Capítulo 367, la espada número 12 está agraviada, la espada apunta al Palacio Imperial. Traductor. 549-69-03-39. La jarra de vino estaba terminada. La 12ª espada dejó la jarra de vino y preguntó: ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Para hacerte sufrir antes? Cier sirvió una taza de té, sostuvo la tapa, sostuvo el té y dijo casualmente: exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La 12ª espada se quedó sin palabras. Estaba tan atraído por esta frase que no pudo decirle una palabra. Con su situación en aquel entonces, ¿qué podría hacer incluso si lo supiera? No solo no sería de ninguna utilidad, sino que también le causaría problemas. Ahora lo sabía. De hecho, su base de cultivo era mucho más fuerte que antes, e incluso había comprendido las leyes del caos, una de las 10 leyes supremas. ¿Y qué? ¿Qué podía hacer? La espada número 12 se dio cuenta de que una vez más se había vuelto reticente. Luego sacó una jarra de vino, la abrió y se la bebió a grandes tragos. Esta vez no lo terminó. Todavía quedaba la mitad, así que la dejó. Miró a Cier con seriedad. No existe un muro impermeable en este mundo. Tarde o temprano, se difundirán noticias sobre ustedes dos. ¿Crees que tenemos miedo de tener problemas? Cier preguntó de nuevo. La 12ª espada volvió a quedarse en silencio. Tanto Xiao Ran como Cier no tenían miedo de tener problemas. Especialmente Xiao corrió. Era particularmente protector con los suyos. Si alguien lo provocara, las consecuencias serían muy feas. La clave era que tenía un gran potencial y habilidad. En tan poco tiempo, pudo llegar a donde estaba hoy en la capital del estado de Zhou y convertirse en un noble superior solo superado por los primeros ministros de izquierda y derecha. Sin mencionar al emperador Shen Wen, incluso si todo el Gran Xia fuera su enemigo, no le importaría. Ni siquiera sabía cómo deletrear la palabra miedo. Si nuestro asunto queda expuesto y todo el Gran Xia se convierte en nuestro enemigo, ¿qué harás? Preguntó Cier. Anuncios de Put Future. Esta pregunta. No había necesidad de preguntar porque la respuesta ya estaba decidida. A menos que muera, nadie podrá tocarlo. Espada 12 dijo con firmeza. Mira, ¿no está esto resuelto? Cier terminó su té y se levantó del banco de piedra. Lo sepas o no, vas a luchar junto a nosotros. ¿Cuál es la diferencia si nos lo cuentas o no? Él se detuvo por un momento. Si lo sabes, solo te harás aún más infeliz, dijo. Caminó hacia el dormitorio. La 12ª espada fue amarga. Si hubiera sabido que este sería el resultado, preferiría fingir ser sordo y mudo que encontrar algo que hacer y aclarar este asunto. Pero había sufrido demasiado para encontrarla. También estaba Wu Shuanyi, que era incluso más miserable que él. Aunque había sufrido mucho, fue bueno haber conocido a Xiao, corrió y logrado lo que tenía hoy. ¿Pero qué pasa con Wu Shuanyi? Todavía estaba deambulando afuera y aún no había regresado. Para encontrar su paradero, casi habían puesto patas arriba los 3 estados, pero todavía no había ninguna pista. No le cuentes sobre la conversación de hoy. La voz de Cier llegó desde la puerta. Dio un paso adelante y entró en la habitación. Él cerró la puerta. Xiao Wu, las 3 bestias y el dios hereje corrieron desde un lado y se detuvieron frente a la 12ª espada. Levantando su casco, Xiao Wu acarició la cabeza de Tian Peng. Todos lo escuchamos, dijo Tian Peng. Le daré una paliza a cualquiera que lo filtre todos los días. La 12ª espada advirtió con cara seria. Las 3 bestias y el dios maligno se miraron. Nadie, incluido el dios hereje, podía permitirse el lujo de ofender la actual 12ª espada. Sacudieron la cabeza, actuando como si no hubieran oído nada, y luego huyeron. Las cosas se están volviendo cada vez más complicadas. La 12ª espada suspiró. Anuncios de Put Future. Se levantó del banco de piedra y miró en dirección al Palacio Imperial. Este asunto tuvo un gran impacto en él. Para encontrar a Cier, sucedieron una serie de cosas. Solo él conocía los altibajos. Ahora que sabía la respuesta, no odiaba a Xiao Ran y Cier. Solo odiaba a la princesa Wei Wei, pero ella ya estaba muerta. Los muertos no podían resucitar. De lo contrario, habría matado a la propia princesa Wei Wei para desahogar su ira. Pero ahora, tenía el estómago lleno de ira en el corazón y quería desahogarla. Aparte del emperador Hui Wen, realmente no pudo encontrar a nadie más. Los usaré para probar el poder de la ley suprema. Dijo fríamente, inexpresivo. Miró en dirección al dormitorio. Me voy al palacio. Dijo la 12ª espada. Cier adivinó lo que quería hacer, pero ella no lo detuvo.
No importa quién fuera, todos estaban conteniendo su ira. Si no lo desahogaban, solo los empeoraría. El poder de las leyes del caos salió de su cuerpo y apareció en su rostro. Envolvió todo su cuerpo, haciéndolo parecer borroso e incapaz de ver su verdadera apariencia. ¡Vaya! Una luz espiritual azul cielo brilló y la 12ª espada ya había desaparecido de su lugar original. Se paró junto a la ventana. Cier vio la situación afuera y bromeó. Esta noche se está poniendo cada vez más animado. Por otro lado, Xiao Ran se dirigía al restaurante Xiaowu, que era la base de la prisión inferior. Dado que el emperador Huiwen había decidido actuar en la prisión inferior, el restaurante Xiaowu debería haber quedado expuesto. Con la personalidad de la corte imperial, definitivamente enviarían gente para rodear el área y capturar a todos. Todavía hay tiempo para apresurarnos. Su técnica de escape fue muy rápida, especialmente después de haber avanzado tan cerca, pero a mundos separados por un pequeño reino. Además de su base original, se duplicó y alcanzó un nivel aún más aterrador. Llegaron al restaurante Xiaowu casi tan pronto como salieron de casa. Fue tal como lo había adivinado. Cuando llegó, la batalla ya había comenzado. La batalla fue muy intensa. Con este lugar como centro, los guardias inferiores habían establecido una red ineludible, rodeando firmemente el restaurante Xiaowu. También había una gran formación que sellaba la periferia para evitar que los peces escaparan. Capítulo 1387. Capítulo 367, la espada número 12 está agraviada, la espada apunta al palacio. Traductor. 549-69-03-39. La luz espiritual brilló y disipó la oscuridad. Las réplicas de la batalla llegaron en oleada tras oleada. Incluso si hubiera una formación para bloquearlo, no podría cubrirse por completo. Estaba parado afuera del restaurante de Xiaowu. Todos pudieron sentir la aterradora réplica. Aquellos con un cultivo un poco más débil morirían por las ondas de choque incluso si se quedaran afuera. Aparte de eso, en otros lugares de la capital se repitió la misma escena. De pie en la oscuridad, había otras 3 luces deslumbrantes que eran como el sol, ahuyentando la oscuridad. ¿4 fortalezas? Pensó Xiao. Estas 4 fortalezas estaban ubicadas en el norte, sur, este y oeste de la ciudad. Aparte de la fortaleza del restaurante Xiaowu, no conocía las otras 3 fortalezas. No esperaba que el emperador Huiwen fuera tan despiadado esta vez. Sin hacer ruido, descubrió la base de la prisión inferior y concentró sus fuerzas para matarlos a todos de un solo golpe. De repente, Xiao Ran frunció el ceño. Las cosas no fueron tan simples como había imaginado. No importa cuán bien escondida estuviera la base de la prisión del inframundo, todavía estaban en la ciudad capital, bajo los ojos del emperador Huiwen, y habían causado tantos problemas. No importa cuán inútil fuera la guardia inferior, era imposible que no hubieran recibido ninguna noticia después de tanto tiempo. La única explicación fue: desde el principio hasta el final, el emperador Huiwen estuvo jugando una gran partida de ajedrez. Después de conocer parte del paradero de la prisión inferior, no tomó medidas de inmediato. En cambio, continuó recopilando información. Solo tomaría medidas en este momento crítico cuando los entendiera bien. Los capturaría a todos de una sola vez. ¿Qué plan más despiadado?, pensó Xiao. Cualquiera que menospreciara a un emperador tendría que pagar un precio enorme. La prisión del inframundo era así. Parece que tengo que ayudarlos. Solo la existencia de una prisión inferior podría maximizar sus beneficios. La prisión divina podría desarrollarse de manera constante y ellos llamarían la atención del enemigo. Yi convierte a San Qing, dijo Xiao Ran. Con un destello de luz dorada, 3 figuras idénticas salieron de su cuerpo. Fueron sus 3 encarnaciones. Ustedes vayan y ayuden ahora. Es mi verdadero cuerpo. ¿Sí? Los 3 avatares respondieron respetuosamente. Sin perder tiempo, utilizó la técnica de escape terrestre y pasó a la clandestinidad. Luego, corrió hacia las 3 fortalezas de la prisión inferior en 3 direcciones. Miró el restaurante de Xiaowu. Cuando la batalla en el interior alcanzó el punto de candente, las consecuencias de la explosión fueron aún más impactantes. Anuncios de Put Future. Dio un paso adelante. Xiao Ran llegó por encima del restaurante de Xiaowu y miró la formación frente a él. Incluso si hubiera una formación que lo bloqueara, no podría bloquear su visión. Espíritu ojos claros. Sus ojos brillaron con una luz dorada mientras miraba hacia abajo. Bajo la inspección de Lin Qing, la formación se vio como si no existiera. Dentro de la formación, el restaurante Xiaowu original había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. En el piso,
Dirigidos por Kubo-an, la gente de la prisión inferior luchaba ferozmente con el guardia inferior. La líder de los guardias inferiores era una mujer de mediana edad vestida de negro. Su nombre era Yuluosa y estaba en el primer nivel del reino del sellado del cielo. Solo con su fuerza, había golpeado tan brutalmente a Kubo-an y a los demás que casi no podían levantar la cabeza. Incluso si atacaran juntos, con una figura poderosa de la etapa de sellado del cielo de segundo nivel entre ellos, todavía estaban siendo reprimidos por Yuluosa. Cada vez que chocaban, salían más o menos heridos. Según la situación actual, Kubo-an y sus hombres no tardarían mucho, como máximo 4 horas, en ser capturados. Las otras personas de la prisión inferior, incluido Luo Keeping, también se encontraban en una situación muy mala. Si no llegaba ayuda externa, serían derribados por completo en menos de 2 horas. Extraño. ¿Dónde estaban los superiores de la prisión inferior? ¿Podría ser en los otros 3 lugares? Xiao corrió adivinó. Levantó su mano derecha. Innumerables espadas destructivas Qi se reunieron en su palma. Cuando apareció la espada Qi, el espacio circundante colapsó. Al mismo tiempo, el aura de Xiao Ran también alcanzó su punto máximo en este momento. Romper. Con un corte feroz, el ki de la espada se condensó instantáneamente en una aterradora espada gigante de casi 10.000 pies de largo. Descendió desde arriba y cortó tiránicamente. Llegó en un instante. La aterradora espada gigante golpeó la barrera de la formación y un poder destructivo estalló, cortando violentamente. Cacha. No importa cuán poderosa fuera la formación, no había nada frente a la espada de Xiao Ran que contuviera un poder extremo. Fue destruido sin piedad en un instante. La formación se hizo añicos y la explosión resultante se dirigió hacia las personas que estaban dentro. Algunas personas que no pudieron esquivar a tiempo murieron directamente por esta ola de aire. Esta escena repentina también asustó a los dos bandos que luchaban ferozmente, y rápidamente miraron hacia los 9 cielos. Fue Xiao quien corrió. El rostro de Kubo-an se llenó de emoción y alegría. Inmediatamente dijo: «Hermano Xiao, sabía que vendrías». Al escuchar las palabras del santo, la gente de la prisión inferior se llenó de alegría, como si acabaran de sobrevivir a un desastre. De lo contrario, con Yuluosa como líder, las cejas del guardia inferior se fruncieron. Sus rostros eran tan feos como podían ser. Anuncios de Put Future. ¿Quién eres? ¿Por qué participas en nuestra batalla? Si te vas ahora, este príncipe fingirá que no te vi. De lo contrario, cuando la corte imperial investigue este asunto, incluso si corres hasta los confines de la tierra, no tendrás un lugar donde esconderte. Yuluosa amenazó. Querían pedir refuerzos. Sin embargo, para destruir la prisión inferior, el eunuco Ma había tomado a la mayoría de las fuerzas de la guardia inferior para rodear y aniquilar a los superiores de la prisión inferior. Ella estaba a cargo de esto. No esperaba que su suerte fuera tan buena al pescar un pez grande. El santo hijo de la prisión inferior estaba aquí. Quería tomar todo para sí mismo, razón por la cual no soltó la bengala para pedir ayuda en el momento en que se rompió la formación. Justo cuando terminó de hablar, al mirar el rostro familiar frente a ella, se dio cuenta de que no se trataba de nadie más que Xiao Ran, que estaba en la lista de buscados del guardia inferior. Siempre que pudiera derrotarlo y capturar a Kubo-an, sería una gran contribución. Definitivamente podría mejorar y obtener innumerables recursos de cultivo como recompensa. Estiró 2 dedos parecidos a Jade y señaló a Xiao Ran con dedos temblorosos. «¿Eres Xiao?», corrió. Dijo Xiao Ran. Yuluosa dejó atrás a Kubo-an y a los demás. Con un destello de luz, se detuvo frente a Xiao Ran. En comparación con las contribuciones de Xiao Ran, los esfuerzos combinados de Kubo-an y los demás ni siquiera fueron suficientes. Pensé que ya habías recuperado el país Xia. No esperaba que todavía te atrevieras a quedarte en nuestra gran capital Zhou. Si este príncipe no lo hubiera adivinado, deberías haberte confabulado con estas ratas apestosas y haber tomado prestada su fuerza para mantener vivas las palabras de tu perro hasta ahora. El tono de su voz cambió y se volvió agudo y asesino. ¿Qué más quieres explicar? Marca de tinta. Xiao corrió, resopló. Dio un paso adelante. Su velocidad era simplemente demasiado rápida. Incluso sin usar el poder del espacio y el horizonte inminente, la velocidad que mostró todavía no era algo que Yuluosa pudiera seguir. A pesar de que ella era una figura poderosa del reino sellador del cielo de primer nivel con extraordinaria destreza de batalla y una base poderosa, incluso una figura poderosa del reino sellador del cielo de segundo nivel no era nada frente a ella. Pero frente a Xiao corrió, ella era como un trozo de papel. Estaba muy débil y no podía ni siquiera recibir un solo golpe. Cuando reapareció la luz dorada, Xiao Ran ya estaba frente a ella.
Yuluosa estaba aterrorizada como si se enfrentara a un gran enemigo. Empezó a sudar frío y quiso retirarse de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Morir. La voz de Xiao Ran se escuchó nuevamente. Apretó los dedos en un puño y la superficie de su puño brilló con una luz dorada. Contenía un poder extremo que podía destruirlo todo. Se estrelló contra el cuerpo de Yuluosa. No importa cuán fuerte fuera la luz espiritual protectora en su cuerpo, era una broma cuando llegó el golpe. Estallido. Estallido. El puño aterrizó y Yuluosa murió instantáneamente, convirtiéndose en una lluvia de sangre que cayó al suelo. No podría estar más muerta. El libro dorado del destino pasó a una página y comenzó a registrar todo. Líbrate de ella. Los fríos ojos de Xiao Ran se posaron en los miembros inferiores restantes de la guardia. A sus ojos, estas eran recompensas de movimiento. El mundo de la llama de Dios. Sus 5 dedos formaron una palma y golpearon de manera dominante. Llamas extremadamente ardientes salieron de su palma, quemando el cielo e hirviendo el mar, formando un mundo de fuego. Bajo su control, ardió hacia el guardia inferior y los demás que estaban debajo. Capítulo 1388. Capítulo 368. Ma Gong está muerto. Traductor. 549-69-03-39. El guardia inferior miró las llamas que venían de todas direcciones. Un calor aterrador emanaba de estas llamas, quemando el cielo e hirviendo el mar. Contenían un poder destructivo extremo. No había otra forma de bloquear sus rutas de escape que luchar contra ellos de frente. Todos ellos rugieron de ira. Ante la muerte, no se atrevieron a contenerse. Usaron sus habilidades, sin dudar en dañar su origen. Usaron todo tipo de técnicas definitivas una tras otra, atacando el mundo en llamas de Dios. Querían bloquear este ataque juntos. Aunque tenían ventaja numérica, no era suficiente. Cuando el mundo en llamas de la deidad descendió, fueron quemados hasta la nada en medio de su desesperanza, miedo y gritos de impotencia. Esperó hasta que las llamas desaparecieron. Todos los miembros de la tropa inferior habían desaparecido como si nunca hubieran estado allí. El libro dorado de la creación siguió acumulándose. Xiao Ran dio un paso adelante y apareció junto a Kuboan. Tómalos y vete. ¡No! No podemos simplemente retirarnos así. Kuboan negó con la cabeza con una mirada decidida en sus ojos. Expresó sus pensamientos. Si nos retiramos así y no hacemos nada, la gente de las otras 3 fortalezas será rodeada y asesinada por la corte imperial. Las consecuencias serán difíciles de predecir. Incluso podrían ser eliminados de un solo golpe. ¿Qué quieres hacer con tu bajo cultivo? Xiao Corrió negó con la cabeza. Al igual que Yuluosa y los demás. Ahora que su base de cultivo había llegado al 9º nivel de la etapa de Santo Eminente, su fundación se había vuelto aún más fuerte. Incluso si ella estuviera en el primer nivel de la etapa de Sellado del Cielo, todavía no era suficiente. Solo necesitaría un movimiento para matarla. Esto incluía a los otros que habían aplastado a la guardia inferior. Su fuerza estaba ahí para que todos la vieran, y estaba lejos de lo que estos pedazos de basura podían soportar. Anuncios de Put Future. Sin embargo, fueron precisamente esta basura las que causaron grandes problemas a Kuboan y los demás. Casi habían sido atrapados de un solo golpe. Kuboan también lo sabía, pero aún así lo dijo con firmeza. A primera vista, aunque no podemos ayudar a los demás, podemos atraer la atención de la corte imperial. Podrán desviar una parte de sus fuerzas y no podrán exterminar el resto. Él se detuvo por un momento. Últimamente ha venido mucha gente a la capital, dijo. Si se atreven a aparecer aquí en este momento, incluso si no tienen enemistad con el estado Zhou, no tendrán una buena impresión de nosotros. Si usamos sus manos para enturbiar el agua y arrastrarlos a la batalla de esta noche, nosotros, la gente de la prisión del inframundo, tendremos una gran oportunidad de escapar de este desastre. Xiao Ran ya no intentó persuadirlo. Cada uno tenía sus propias opciones. Si estuviera en su lugar, haría lo mismo si se encontrara con una situación así. Le dio unas palmaditas en el hombro y dijo, cuídate. Sí. Kuboan asintió pesadamente. Estoy fuera. Dijo Xiao Ran. Gracias. Kuboan hizo una solemne reverencia. Xiao Ran no perdió el tiempo. Activó el horizonte inminente y desapareció de su lugar original mientras corría hacia el oeste de la ciudad. En este punto, su encarnación estaba peleando con un experto en el reino del sellado del cielo de primer nivel. Aunque esta persona solo estaba en el primer nivel del reino de sellado del cielo, su fundación era más fuerte que la de Yuluosa. Además, su encarnación no podía usar el poder del dominio y tenía un cuerpo de dios demonio supremo. Su fuerza era limitada, por lo que aún tenía que derrotarlo.
Cuando Xiao corrió apareció. La encarnación se convirtió en una luz dorada y se precipitó hacia su cuerpo. El anciano frente a él estaba en guardia cuando vio esto. Tuvo que usar todos sus recursos, poder de dominio y artes sagradas de primer nivel para mantener una encarnación. Ahora que su maestro estaba aquí, si usaba el poder del dominio, ¿qué podría usar para resistir? Quería pedir ayuda. Sin embargo, la prisión inferior y el guardia inferior estaban peleando en un momento crítico. No pudieron escapar, por lo que nadie pudo ayudarlo. Anuncios de Put Future. Endureció su corazón y tomó la iniciativa. Dominio de la llama. Agitando sus manos, el anciano controló el poder de su reino y quemó a Xiao Ran. La llama dominante ardía ferozmente y se escuchó un sonido de ki en el aire. Era como si no pudiera soportar una fuerza tan grande y salió disparado como un rayo. ¿Estás jugando con fuego frente a mí? Xiao corrió, se burló. Frente al dominio del fuego, levantó su mano derecha y activó la técnica demoníaca de tragar cielo. Un poder devorador supremo brotó de su palma y se lo tragó. Apareció una escena increíble. El dominio de las llamas acababa de pasar y ni siquiera tocó el cuerpo de Xiao Ran. Frente a este poder devorador supremo, fue rápidamente devorado a lo largo de la palma de su mano. Esto es imposible. El anciano quedó estupefacto. Miró esta escena con incredulidad y sus ojos estaban a punto de caerse. Todos ustedes, vengan. Xiao corrió, resopló. El poder devorador de su palma era aún más fuerte. Su poder de fuego fue completamente devorado en unas pocas respiraciones. ¡No! El anciano escupió una bocanada de sangre como si hubiera resultado gravemente herido. Todo su cuerpo cayó al suelo. Antes de que su cuerpo pudiera caer al suelo, Xiao corrió, atacó de nuevo. Usando su dedo como espada, cortó de manera autoritaria. Una espada dorada ki cayó y lo cortó por la mitad ante sus ojos desesperados. Deshacerse de él. Miró la batalla de abajo. La aparición de Xiao Ran fue notada por ambos lados. Sin embargo, no pudieron liberar sus manos y solo pudieron observar cómo él mataba a las personas de su lado. Dominando a dragones ki volteando la palma. Xiao corrió, atacó de nuevo. Levantó la palma derecha y golpeó. Un dragón dorado gigante mostró sus colmillos y blandió sus garras. Abrió su boca ensangrentada y mordió al guardia inferior. Las dos partes no estaban en absoluto al mismo nivel. Ante este ataque, la tropa inferior ni siquiera pudo esquivar. Solo pudieron observar impotentes cómo la enorme boca del dragón dorado mordía salvajemente, devorándolos a todos. Capítulo 1389. Capítulo 368. Ma Gong está muerto. Traductor. 549-69-03-39. El asunto aquí fue resuelto. Xiao Ran se retractó de su arte sagrado, lo activó y se fue inmediatamente. No se quedó ni un momento más. Acción. La gente de la prisión inferior se miró unos a otros, sin entender lo que estaba pasando. Bajo el asedio de la gente de la corte imperial, casi no pudieron resistir. No esperaban ser salvados en el último momento. Estaba a punto de agradecerle a Xiao Ran por salvarle la vida, pero él ya se había ido. Tomó algún tiempo. Fue al este de la ciudad y se ocupó de la guardia inferior. Corrieron hacia el sur de la ciudad. A través de los sentidos de su clon, pudo sentir que la batalla en el sur de la ciudad era mucho más intensa que en las otras tres direcciones. Había un experto al frente del equipo en el palacio. Tenía una base de cultivo profunda y poderosas artes divinas. Luchó solo con 3 potencias de nivel emperador y las presionó contra el suelo. Los otros expertos de la prisión inferior corrían gran peligro bajo el asedio de sus hombres. La gente caía cada segundo y las víctimas eran numerosas. En este punto, el espacio circundante había sido sellado a la fuerza por alguien con una gran habilidad divina. No había otra manera de subir al cielo o bajar a la tierra. A menos que el cultivo de uno fuera mayor que el del otro, nadie podría escapar. Ma Gong. Xiao corrió, frunció el ceño. Había visto al eunuco Ma antes cuando entró al palacio. El viejo eunuco que había sido el guardaespaldas personal del emperador Huiwen era inesperadamente el jefe de la guardia inferior y controlaba una fuerza tan enorme. Fue bastante sorprendente. Su nivel de cultivo también fue impactante. En realidad, estaba en el nivel 10 del reino del gran emperador. Pudo reprimir a 3 grandes emperadores del 9º nivel por sí solo, dificultándoles la respiración. Una luz dorada brilló. La encarnación que estaba escondida en la oscuridad entró en el cuerpo de Xiao Ran desde el suelo. Murmuró para sí mismo. Xiao Ran abrió el sello de la sombra, permitiendo que saliera el emperador inmortal del norte oscuro. Hubo un destello de luz verde. El emperador inmortal del norte oscuro apareció a su lado.
Aunque el área frente a él estaba sellada por el arte divino del eunuco Ma, que podía bloquear a la gente común, no podía bloquear su visión. Vio la situación en el interior. El emperador inmortal del norte oscuro estaba secretamente sorprendido. Para exterminar la prisión del inframundo, el emperador Ui Wen incluso había enviado una figura tan poderosa. La voz de Xiao Ran sonó en sus oídos. ¿Puedes quitarlo? Me estás subestimando. Aunque solo estoy en el 9º nivel del reino emperador, estoy solo a medio paso del 10º. Además, soy un verdadero dragón y tengo una gran base y habilidades divinas, que van mucho más allá de los 9 pedazos de basura de la prisión del inframundo. Me llevará un poco de esfuerzo matarlo. Dijo el emperador inmortal del norte oscuro con desdén. ¿Qué pasa si te presto los 6 tesoros espirituales supremos? Preguntó Xiao Ran. Anuncios de Put Future. Incluso 6 eunucos como este pueden morir fácilmente. Está bien. Xiao Ran estuvo de acuerdo. Sacó la brillante espada del loto verde, el sable azul del inframundo, el sello del cielo que se voltea, la lanza del cielo de sangre azul, el caldero de creación de 10.000 espíritus y la prisión de espíritus de sangre que llega al cielo y se los entregó. No podía usar el martillo de oro púrpura del cielo despejado en este momento, ya que se lo había ganado a Shen Yulu. Si apareciera ahora, la identidad de Xiao Ran quedaría expuesta. Todos sus esfuerzos anteriores serían en vano. La espada lustrosa del loto azul ya se había fusionado con la mitad de las semillas de las leyes de la espada, y su poder se había multiplicado por 10, transformándose a un nivel aún más alto. En el momento en que completara su fusión, se transformaría con éxito. Tomó los 6 tesoros espirituales supremos. La confianza del emperador inmortal del norte oscuro explotó y su tono se volvió inquebrantable una vez más. Iré y lo exterminaré ahora. No ocultó en absoluto su cultivo de gran emperador de 9º nivel. Con un destello, desapareció de su lugar original. Cuando reapareció, ya estaba por encima de la barrera. ¿Quieres detenerme con una simple barrera? El emperador inmortal del norte oscuro se burló. Su pie derecho pisoteó violentamente e innumerables luces verdes circularon por su pie. ¡Cacha! El siguiente segundo, la barrera que Ma Gongong había levantado fue aplastada por su pie. En este momento, el eunuco Ma estaba peleando con los 3 grandes emperadores de la prisión inferior. Al ver que su barrera estaba rota, no pudo hacer nada a pesar de que estaba enojado. «Cómete mi espada». El emperador inmortal del norte oscuro resopló fríamente. Dando un paso adelante, agitó la radiante espada del loto azul. Una espada destructiva ki que podía atravesar los cielos y la tierra salió de la espada, iluminando el cielo nocturno. Apuntó al eunuco Ma y cortó. Sintiendo el peligro fatal proveniente de la brillante espada verde del loto, el eunuco Ma no se atrevió a ser descuidado. Con una sola palma, dividió a los 3 grandes emperadores de la prisión del inframundo y usó sus habilidades divinas para luchar contra el emperador inmortal del norte oscuro. Xiao Ran tampoco estuvo inactivo. Salieron corriendo de la oscuridad y atacaron a los hombres del eunuco Ma con la prisión inferior. Con la participación de los 3 grandes emperadores del 9º nivel y Xiao Ran, no hubo suspenso en la batalla. No importa cuánto intentó resistir el guardia inferior, fue inútil. Le pidió ayuda al eunuco Ma. Eunuch Ma también estaba siendo reprimido por el emperador inmortal del norte oscuro. Ni siquiera tenía la capacidad de luchar contra los 6 tesoros espirituales supremos. En poco tiempo, quedó cubierto de heridas y su ropa se tiñó de rojo con sangre. Solo podía mirar impotente, incapaz de hacer nada para detenerlo. Unos minutos más tarde, la batalla en tierra había terminado por completo. Aparte del eunuco Ma, que estaba siendo reprimido por el emperador inmortal del norte oscuro, el resto de la gente había sido asesinada. Los 3 grandes emperadores llegaron y se detuvieron frente a Xiao Ran. Antes de que pudieran decir algo, un rayo de luz brilló. Kubo-an entró corriendo desde afuera y se detuvo allí. Anuncios de Put Future. La batalla había terminado. Más de la mitad de su gente se había salvado, mientras que todos los guardias del inframundo habían sido asesinados. Incluso el eunuco Ma estaba siendo reprimido por el emperador inmortal del norte oscuro. Gracias, hermano Xiao. Inmediatamente apretó los puños y le dio las gracias. No es nada. Dijo Xiao Ran. Presentó a los 3 grandes emperadores y Xiao corrió hacia ellos. Después de que ambas partes se saludaron, se fueron con sus hombres. Esta noche, incluso la base de la prisión inferior casi había sido destruida por el emperador Ui Wen. Tenía que vengarse. De lo contrario, ¿cómo podría la prisión del inframundo mantener su rostro? Lo más importante ahora era trasladar al resto de la gente a un lugar seguro y luego vengarse. Hermano Xiao, en el futuro, si necesita ayuda de la prisión inferior, háganoslo saber.
Ya sea escalando una montaña de espadas o entrando en una olla de aceite hirviendo, definitivamente no frunciremos el ceño. Kubo-an dijo solemnemente. Está bien. Xiao Ran no se mantuvo en ceremonias y estuvo de acuerdo gentilmente. Despedida. Dijo Kubo-an mientras apretaba los puños. Inmediatamente usó su habilidad divina para irse. Después de que él se fue, Xiao Ran miró hacia la batalla en el cielo. Los dos peleaban salvajemente en el cielo. Según la situación actual, al emperador inmortal del norte oscuro le tomaría algún tiempo matar al eunuco Ma. Pero en este momento, una aura poderosa se elevó en el palacio. Parecía que venían algunos expertos. No puedo demorarme más. Pensó Xiao. Inmediatamente envió una transmisión de voz al emperador inmortal del norte oscuro, diciéndole que pensara en una manera de arrastrar al eunuco Ma a la dimensión espacial. Luego, lo ayudaría y mataría al eunuco Ma. Después de recibir el mensaje de Xiao Ran, el emperador inmortal del norte oscuro no perdió el tiempo y arrojó groseramente al eunuco Ma al espacio ilimitado. Xiao Ran lo siguió inmediatamente. Cuando entró al espacio, el espacio roto ya se había curado. El tiempo se detiene. Activó el dominio del tiempo y apareció detrás del eunuco Ma, reprimiéndolo. Fue tomado por sorpresa. La expresión de eunuco Ma cambió drásticamente cuando se enfrentó al repentino ataque furtivo de Xiao Ran. Estaba a punto de luchar y romper el dominio del tiempo que lo reprimía. Sin embargo, el emperador inmortal del norte oscuro no le dio ninguna oportunidad. Los 6 tesoros espirituales supremos aparecieron frente a él y lo estrellaron con gran poder. Cacha. El cuerpo de eunuco Ma explotó. Antes de que su alma pudiera escapar, el dominio del tiempo lo congeló. Eunuco Ma se sorprendió cuando sintió el enorme poder en su cuerpo. Con su vista, ¿cómo podría no reconocerlo? Este era el dominio del tiempo. Ir. Xiao corrió, atacó de nuevo. El dominio de la reencarnación salió de su cuerpo y la luz divina de la reencarnación que había formado recorrió su cuerpo. ¡Ah! El eunuco Ma gritó desesperado. Frente a la supresión del poder de la reencarnación, el alma remanente fue directamente aniquilada y desapareció por completo. El libro dorado de la creación siguió acumulándose, pero la recompensa aún no había aparecido. Esta cosa vieja tiene cierta habilidad. El emperador inmortal del norte oscuro suspiró. Luego entregó los 6 tesoros del Espíritu Supremo. Disparates. Esta es la guardia personal del emperador Uiwen. Si no tiene ningún truco bajo la manga, me temo que el emperador Uiwen ni siquiera sabrá cómo murió. Xiao Ran puso los ojos en blanco. Capítulo 1390. Capítulo 369. El poder de una persona, suprimiendo la capital en la oscuridad. Traductor. 549-69-03-39. Miró en dirección al Palacio Imperial con expresión grave. La guardia inferior ha sufrido grandes pérdidas esta vez, incluso el eunuco Ma murió aquí. Con el temperamento del emperador Uiwen, definitivamente no dejará descansar este asunto después de sufrir una pérdida tan grande. Dejemos este lugar primero y regresemos en otra dirección. Dijo Xiao Ran. Sí. Respondió el emperador inmortal del norte oscuro. Vamos. Xiao Ran usó el poder del espacio para envolverlo y ocultó su aura. Con un destello de luz dorada, desapareció de su lugar original. En el Palacio Imperial, el emperador Uiwen no se quedó dormido. Todavía estaba sentado en el estudio imperial, revisando los monumentos mientras esperaba noticias del otro lado. Acción. De repente, se detuvo, como si hubiera sentido algo, y miró en cierta dirección de la ciudad. Ese era el lugar donde luchaba el eunuco Ma. Su párpado derecho temblaba muy rápido, como si algo malo estuviera a punto de suceder, pero no estaba seguro de qué era. ¿Podría estar en peligro? El emperador Uiwen pensó para sí mismo. En este momento, la noticia vino de fuera de la ciudad. Los otros 3 grupos de personas que habían rodeado la prisión inferior habían sido asesinados. Nadie había escapado. Cuando el eunuco Wen reveló esta noticia, los ojos del emperador Uiwen parpadearon con una luz fría y dispararon 2 rayos de intención asesina, confirmando la mala suposición en su corazón en ese momento. Eunuco Ma solo tenía este sentimiento cuando estaba en peligro. Inmediatamente ordenó en un raro tono urgente. Transmite mi orden. Deje que el dios del hielo actúe y corra hacia la ciudad del sur de inmediato. Debemos salvarlo pase lo que pase. La expresión del eunuco Wen cambió. Él también lo había adivinado y rápidamente respondió. Es su majestad. Rápidamente salió corriendo. Anuncios de Put Future. Dejó el estudio real y ordenó a la gente que estaba afuera vigilar el palacio y garantizar la seguridad de su majestad.
Usando su poder divino, se convirtió en un rayo de luz espiritual amarilla y corrió hacia el área prohibida del Palacio Imperial. El poder más aterrador del Gran Zoro estaba escondido allí. Fue precisamente debido a su protección que el Palacio Imperial se convirtió en un área prohibida, lo que provocó que muchos cultivadores malvados y fuerzas importantes fueran cautelosos. No importa cuán profundo fuera su cultivo, nunca se atrevieron a entrar. Miró la puerta cerrada del palacio. El emperador Uiwen no quería que naciera el eunuco Ma. Tenían una relación muy profunda y lo valoraban mucho. Debes estar bien. Su técnica de cultivo de ki se rompió y miró el monumento frente a él. Sabía marcar, pero no tenía paciencia y le parecía una monstruosidad. Sostuvo la taza de té. Si fuera en el pasado, definitivamente sostendría la tapa del té y tomaría lentamente unos sorbos para mostrar su paciencia y mantener a los demás en suspenso. Pero ahora, su corazón ya se había roto. Terminó bruscamente el té y dejó la taza. El tiempo de espera fue muy incómodo y tortuoso. Aparte del tormento que había sentido cuando heredó el trono por primera vez, lo volvió a sentir después de tantos años. Se podía ver cuánto ocupaba el eunuco Ma en su corazón. No importa cuánto tiempo tuviera que esperar, el momento eventualmente pasaría. La puerta del pasillo se abrió desde el exterior. El eunuco Wen entró lo más rápido que pudo y se detuvo a su lado. Recorrió con la mirada la mesa imperial y vio el desorden que había en ella. Estaba conmovido, pero al mismo tiempo estaba preocupado por el eunuco Ma. Rápidamente dijo: Su Majestad. El dios del hielo ya la hizo moverse. Con sus habilidades y el hecho de que está en la capital, podrá llegar en un instante. Sí. El emperador Uiwen asintió. Exhaló un suspiro de alivio. En este momento. Anuncios de Put Future. El joven eunuco a cargo de custodiar las placas de jade de la vida corrió presa del pánico y se detuvo fuera del salón. No sabía lo que estaba pasando. El corazón del eunuco Wen dio un vuelco e incluso sintió la necesidad de matarlo. Su mirada era muy hostil mientras lo miraba fríamente, pero aún así se acercó. El joven eunuco bloqueó con su mano izquierda y le susurró al oído: Auge. Un aura aterradora explotó del cuerpo del eunuco Wen. El aura poderosa hizo volar al joven eunuco. Al segundo siguiente, volvió en sí. Este era el Palacio Imperial. Por muy furioso que estuviera, tenía que soportarlo y no estallar en cólera. Respiró hondo y reprimió la ira en su corazón. Caminó rápidamente hacia el emperador Uiwen y se detuvo. El emperador Uiwen vio esta escena y ya la había adivinado. Su Majestad, la vieja mamá se ha ido. El eunuco Wen estaba abatido y todo su ser estaba de mal humor. Él y el eunuco Ma entraron al palacio en el mismo grupo y habían caminado todo el camino hasta ahora. Aunque los dos no estaban relacionados por sangre, su relación era muy profunda, incluso más profunda que la de los hermanos reales. Y ahora, el eunuco Ma se había ido antes que él. Para él, esto era peor que matarlo. En este instante, el emperador Uiwen parecía haber envejecido un par de veces, e incluso su espíritu, ki y espíritu habían sido sofocados. Pero él seguía siendo el emperador. Al segundo siguiente, se recuperó. Con rostro frío, sus ojos ardían de ira. Una aterradora intención asesina explotó de su cuerpo y dijo con intención asesina: Dile al dios del hielo que traiga de vuelta al asesino. Voy a cortarlo en 1000 pedazos y refinar su alma divina hasta convertirla en una marioneta. No podrá entrar en el ciclo de la reencarnación y morirá sin entierro. Es su majestad. El eunuco Wen respondió respetuosamente. Estaba a punto de salir y enviar un mensaje. En los 9 cielos sobre la capital, el espacio fue violentamente destrozado por alguien con un gran poder divino. Un aura aterradora que trascendió los tiempos antiguos salió del espacio. Tan pronto como apareció, cubrió el cielo con su aura y selló todo, formando un vacío absoluto. Innumerables rayos de luz azul brotaron de su cuerpo y se reveló un enorme fenómeno. En ese momento, era la existencia más deslumbrante del mundo y la luz lo cubría todo. Llevaba una túnica azul y tenía las manos detrás de la espalda. Su rostro estaba cubierto por el poder de las leyes del caos, por lo que su verdadera apariencia no se podía ver con claridad.